Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En estos días existen temas de la actualidad internacional y nacional que reflejan mucho el carácter de la humanidad, sus talentos, sus dones, pero sobre todo sus valores. A diferencia de otros seres vivos, los humanos tenemos algo que nos diferencia fundamentalmente. Es la inteligencia y el sentimiento. Por supuesto, desde allí, los buenos seres humanos surgen desde un buen hogar, desde una buena familia, desde la manera como nos enseñan desde muy pequeños a respetar, a procurar entender que la libertad del cada quien se da hasta donde llega la libertad del otro, y que existen valores tan importantes como la solidaridad, como la disciplina, como la responsabilidad y, por supuesto, muchos otros que hablan del amor, que hablan de la buena voluntad y de la voluntad buena que tenemos que tener todas las personas en nuestras relaciones con otros y en nuestras relaciones socioculturales. Decía Albert Einstein que no trates de convertirte en un hombre de éxito si no eres una persona de valores. Se trata precisamente de entender por qué la educación influye tanto en los valores, en la axiología del ser humano. Y para ello hemos invitado a dos grandes líderes católicos, sacerdotes ellos, que han venido construyendo proyectos de vida que son ejemplo. Uno de ellos, Monseñor Misael Vaca Ramírez, obispo de la diócesis Duitama-Sogamoso, a quien le doy la bienvenida. Monseñor, gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Leal, muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto, el padre Danilo Hernando Rodríguez Lemos, director insigne de nuestra regional en Sogamoso y hoy rector del Colegio Seminario Diocesano de la ciudad de Duitama. A los dos, mi bienvenida. Gracias, doctor Leal. Un saludo muy cordial para toda la familia unadista en Colombia. Bueno, antes de iniciar lo que promete ser una reflexión muy importante, quisiera ponerlos en contexto, queridos televidentes, sobre el tema de hoy. Por eso los invito a ver el siguiente informe periodístico. Los valores son los principios y virtudes que orientan el comportamiento de las personas y de los grupos para alcanzar el bien común. Son las sociedades a través de la construcción colectiva las que determinan por qué valores se rigen. Según Adela Cortina, experta en filosofía y ética, los valores más urgentes que debemos enseñar desde la familia y la escuela para avanzar como sociedad son la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto mutuo. Aunque se espera que la transformación y la evolución de las sociedades sea para bien común, no siempre es así. Y hoy hablamos de una crisis o pérdida de valores que se ve reflejada en el materialismo que prima por encima de la calidad humana. La sociedad de hoy se caracteriza por el individualismo, el irrespeto y la intolerancia, factores que se ven reflejados en la indiferencia y las manifestaciones de violencia. Los invitamos a ver este especial, donde analizaremos la importancia de encontrar el sentido a la vida a través de los valores. Bienvenidos. Monseñor, empecemos con usted. Muchas gracias. Es innegable la crisis social que vive el mundo de hoy. Por eso me atrevo a preguntarle
si estamos viviendo de verdad una crisis de valores por su pérdida, o más bien han perdido valor los valores. Creo que hace unos cuantos años, ciertamente nuestras familias, nuestra sociedad, nuestras comunidades tenían una serie de valores. Y esos valores los venían apoyando, los venían sosteniendo, les venían dando sentido a su vida, a su quehacer, a su modo de actuar. De la noche a la mañana se nos fueron como invirtiendo esos valores. Y entonces resulta que hoy día de pronto aquello que era muy importante y que sostenía la vida vino a hacerse a un lado. Cierto. Y entonces estamos como en una crisis y hay una como frases muy comunes que la gente dice, estamos en una crisis de valores. Se hizo una inversión de valores y hay hasta una pérdida de valores. Las personas hablan de esto. Y estamos realmente en una situación muy, muy caótica. Porque es más, de pronto antes las instituciones educativas, comenzando por la familia, que es la primera escuela, Correcto. porque el Concilio Vaticano nos dice que la familia es la primera escuela formadora en valores y que es allí donde el ser humano aprende, recibe las bases para ir construyendo el edificio de su vida. Y sabemos que si a un edificio se le colocan unas buenas bases, pues el edificio se puede levantar a una altura considerable. Correcto. Pero si las bases son débiles, yo puedo levantar un edificio a gran altura con el riesgo de que ese edificio el día de mañana se vaya al piso. Claro. Entonces, pues la familia ciertamente coloca las bases para ir construyendo la vida de sus hijos, de la familia, de los individuos. Y la familia hace hasta una determinada parte. Y luego vienen también un trabajo muy importante de las diversas instituciones educativas, Es cierto. de la escuela, del colegio, la universidad y todo lo demás. Pero, de todas maneras, a veces no se puede construir un edificio si no hay bases. Es probable que se empiece a construir sin bases, pero el día de mañana eso no va a tener buen fin. Se va a derrumbar. Se va a derrumbar necesariamente. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una situación un poco compleja, porque la familia misma, por diversas razones, ha ido perdiendo con esa misión. Se le ha olvidado esa misión tan importante. Y es que en la familia se aprende dijéramos, el ser humano aprende a relacionarse de una manera integral. Y esa relación tiene como 4 dimensiones, me parece a mí. A ver. La primera con Dios, Sí. la segunda con los demás, Sí. porque es que allí comienza el ser humano a aprender a socializar con papá, con mamá, con hermanos, con la familia más extendida. La tercera con la naturaleza. Ajá. Y es que tenemos una gran responsabilidad de tener una sana y una pacífica relación con la naturaleza. Mire cómo se está insistiendo hoy día por diversos medios el cuidado a la naturaleza, Total. el respeto a la naturaleza. Es que es nuestra madre. El Papa Francisco llama la casa común. Y él tiene una encíclica maravillosa que se llama la Laudato Si. Ajá. Y es toda una pedagogía, es toda una doctrina, una enseñanza maravillosa de lo que tiene que ser el cuidado con la casa común, que es la casa de todos, que es la casa en la cual estamos viviendo y que tenemos que de alguna manera mejorar, no destruir ni aniquilar, para que las generaciones que nos anteceden, que nos vienen siguiendo, tengan realmente una casa agradable, un mundo, una naturaleza maravillosa. Así es. Entonces, ese es como el tercer elemento de relación con Dios, con los nosotros, demás, con la naturaleza y con uno mismo, conmigo mismo. conmigo Claro. mismo. Entonces, es allí donde se aprende esa Esa connotación. pero a veces la familia se les olvida. Entonces, es una gran responsabilidad ciertamente, y es la familia la que primero comienza a dar esa formación para los hijos. Bueno, con esta reflexión que estamos desarrollando, estamos dando cada vez más claridades. No solamente sobre el ser actual, que nos tiene muy preocupados a todos en torno a los valores, sino el deber ser. Y ese deber ser tenemos la obligación de construirlos entre todos. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Para nosotros, la voz de los colombianos en torno a este tema tiene un valor fundamental. Así que los invito a mirar estas expresiones de los colombianos en diferentes partes de nuestro territorio en torno a la pérdida de valores. ¿Qué piensa usted acerca de los valores hoy en nuestra sociedad? ¿Han perdido valor los valores? Demasiado. ¿Por qué? Porque empiezan desde casa y muchos padres están perdiendo esa autoridad hacia sus hijos. Y todo empieza por el respeto. El valor empieza por el respeto más que todo. Definitivamente, realmente los valores se han perdido, pero que de todas maneras, aún así hay gente que los tiene y los defiende, pero ya en comparación en cantidades son más los que se han perdido. Yo creo que los valores sí han mermado su importancia en el día a día de cada uno de nosotros. Yo siento que de pronto han sido reemplazados por otro tipo de ideologías o otro tipo de instancias, como de pronto, no sé, la cuestión de la acumulación del capital, de pronto la importancia que a veces algunas personas le dan a otras cosas como, no sé, la raza, el desempeño, no sé, en la universidad, ese tipo de cosas al último han terminado primando más que valores tradicionales como pues la responsabilidad, la disciplina y demás. Sí, sí han perdido valor, porque vivimos en una sociedad más estética, todo está basado en cómo te van a ver, cómo te van a tratar, y no, eso perdió valor hace mucho tiempo. En la actualidad yo considero que sí, realmente yo creo incluso que es por temas de educación, y sí, considero que totalmente se han perdido los valores en la humanidad en sí. ¿Qué ve reflejado usted la pérdida de valores? En el simple hecho de los padres ya no pueden reprender a sus hijos. Uno, no es golpes, es hablarles, pero si ya se les habla un poquito golpeado ya los están maltratando psicológicamente. En el comportamiento de las personas, más que todo en las personas de mi edad, por ejemplo, porque todos estamos enfocados en proyectar una imagen. En el día a día y en la cotidianidad, cuando uno se va a subir al Transmilenio, cuando uno va a comprar algo, cuando uno está haciendo fila, casi en todo momento cuando uno está en la calle, qué loco. La veo reflejada en el día a día, en espacios pues como en la universidad, cuando hay gente que pasa por encima de los otros, pues teniendo en cuenta cosas como te digo, que por la plata, que por su lugar donde vive, o en el Transmilenio, digamos, cosas como la cordialidad o cosas como la responsabilidad con los bienes públicos, en saltarse el pago del pasaje. También, digamos, en nuestros servidores públicos, muchas veces en la honestidad que pueden tener para con nosotros como ciudadanos en cuestiones como corrupción, de transparencia, rendición de cuentas y demás. Así son aspectos que se permean del día a día, todo el día. En los diferentes medios o modos por los cuales uno puede obtener educación, redes sociales, familia, escuela, no hay valores, pues alguien directamente que te enseñe tal vez esos valores. ¿Qué considera que debemos hacer para recuperar los valores perdidos? Respetar la decisión de sus padres, empezando. Los padres tienen mucho que ver. Y pues si yo no educo a mi hijo, ¿cómo vamos a tener un hombre en el futuro? Yo digo que todo nace de la educación. Hoy en día la tecnología tal vez ha permitido que los padres se alejen un poco de los niños y asimismo la sociedad en la que estamos, donde sobrevive literal el que se adapte. Yo creo que hace falta de pronto desde la casa, cuando pues somos todos niños, yo creo que ese es el primer momento en el que dichos como, es que tiene que ser más abeja, tiene que ser más avispado, ese tipo de cosas hacen mucho daño pues a la moralidad pues de nosotros. Y ya cuando crecemos en ambientes, digamos, en el que pues se deje de premiar ese tipo de comportamientos, porque al fin y al cabo son como pues confirman ese como sesgo que nosotros tenemos aquí, bueno, si soy más vivo soy mejor. Entonces es precisamente como de atacarlo en un primer instante desde la casa y luego pues nosotros como sociedad ya siendo adultos pues pensantes. Recuperar los valores perdidos. Educarse tal vez sería Ser más sinceros con nosotros mismos y con las personas. Padre Danilo, retomando esos ejemplos tan claros que nos da Monseñor, ¿qué hacer hoy cuando uno entiende que la familia tradicional ya no es la única familia? Que existen otras expresiones de familia,
donde intentar cambiar, digamos que esa evolución no es fácil al saber que ya no solamente hay familias convencionales, tradicionales, sino otro tipo de familias en donde las sociedades no se pueden quedar estáticas simplemente lamentándose de que se perdieron los valores. ¿Qué hacer para recuperar ese valor de la familia, cualquiera sea la expresión de ella, y cómo retomar ese rumbo que bellamente nos declara Monseñor? Yo creo, doctor Leal y estimada comunidad unavista, que básicamente pues el valor, como su merced lo definió hace un ratico, es valer y hacer valer. Entonces yo creo que incluso dentro de la pedagogía del Evangelio hay varios hechos de Jesús que entienden la situación de la persona, de cada ser humano. Y el Señor nos enseñó el camino, por ejemplo, de la aceptación del otro en su realidad, de la comprensión de lo que le está pasando, de llegar a esa persona a descubrir por qué se está viviendo esta situación novedosa, nueva, diríamos. Y yo creo que en este nuevo reto que le plantea la sociedad y el mundo, por culpa de nosotros mismos también, pero hay nuevos retos como el hecho de que de la nueva familia, la familia incompleta, la familia donde la mamá está sola con sus hijos, la madre cabeza de familia, o hay veces el papá porque se presenta ya solo con hijos, porque en el diálogo, Monseñor lo sabe, con nuestras comunidades parroquiales vemos todos esos fenómenos, ¿no? Entonces, el acercamiento a ellos, el escucharlos, el mirar lo que les pasa y el tratar de animarlos a aceptar su realidad, a vivir su realidad, pero siempre desde nuestra fe, con los ojos de la fe y con unos ojos puestos en un Jesús que entiende, que tiende la mano, que acepta, que comprende y que lo invita a uno a seguir caminando y a seguir construyendo. Yo creo que pues, estos retos de familias distintas, diríamos, no es acabar con la familia tradicional, no. Es como asumir la nueva situación y animar que de todas maneras Dios aún así tiene un plan para construir y reconstruir una sociedad que sí está con unas dificultades, por lo que Monseñor decía, la ausencia de la educación en familia. Yo creo que nos toca es a nosotros mirar el cómo y la estrategia. Su merced nos habla y nos enseña mucho de las estrategias. Yo creo que todos los días nos coloca la situación del mundo retos para crear estrategias, innovar en las estrategias para tratar de mirar a ver cómo reconstruir y ahí sembrar la esperanza cristiana. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos. En esa siembra de esperanzas hay un desafío enorme para la sociedad actual en esta coyuntura, que está muy ligada a pensar a largo plazo, porque pues a veces el árbol que nace torcido es muy difícil enderezarlo, pero también es cierto que nosotros tenemos, como lo han hecho grandes sociedades del mundo, que pensarnos a 50 años, a 100 años, a que esos niños que hoy son los más pequeñitos, o inclusive los que no han nacido, son los que 30, 40, 50 años van a estar liderando la sociedad. A ellos es a los que hay que inculcarles, ¿sí?, estos valores, para que cuando ellos sean los padres, cuando estén creando sus propias familias, pues haya la posibilidad de retomar el camino, de redireccionar como se debe. En ese caso, Monseñor, formar personas, ¿qué implica? Bueno, yo pienso que es una tarea que implica muchos elementos, porque es ayudar a descubrir lo que la persona tiene, de una parte, sus talentos, sus carismas, sus gustos, sus aficiones, todo esto, y ayudarlo realmente a que todo eso que él posee lo encamine con miras al bien. Cierto. Que no se quede quizá pensando
de una manera egoísta, mirando en su propio bien, sino que hay que enseñarle precisamente a que hay un bien que es superior, que es el bien común, De acuerdo. que es el bien que nos favorece, que nos ayuda y que nos hace crecer a todos. Y entonces cada persona tiene una serie de actitudes, una serie de fortaleza, llamemos, que si las coloca en común y las colocamos en común, pues tenemos una gran producción, llamemos así. Podemos aportar muchísimo. De acuerdo. Entonces a mí me parece que es formar a la persona, sacar lo que tiene dentro, ayudarle, potenciarla, para que esa persona se sienta realizada, pero que su realización no va a ser solamente de manera individual, egoísta, sino que tiene que mirar, abrirse a los demás. Hoy necesitamos mucho de ese sentido de apertura a los demás, de saber comprender al otro, de saber caminar con los zapatos del otro. Es que a veces queremos hacer el camino con nuestros zapatos y querer que el otro también camine con nuestros propios zapatos, y resulta que cada uno tenemos pies diferentes. Entonces, a lo mejor el otro, si yo le doy mis zapatos para que camine, le quedan pequeños y empieza a cojear, llamemos así. Claro. Y de pronto yo empiezo a criticarles que por qué camina torcido, cuando realmente yo no le doy la herramienta para que él camine derecho. Pero si todos colocamos, dijéramos, como nuestras potencialidades, nuestras fortalezas, y mirando bien de todos, pienso que es una sociedad que crece y una sociedad que se preocupa realmente y que sabe compartir lo que tiene. Y aquí aparece entonces ese valor tan importante de la solidaridad, Así es. de saber que el otro también tiene posibilidades, que tiene riqueza, pero que también tiene precariedades, tiene necesidades, y que si las compartimos, si ponemos cada uno lo que tenemos, podemos sentirnos mejor todos y podemos sentirnos también responsables de lo que le pasa al otro. No va a ser nuestra vida de manera egoísta, individualista, sino poner precisamente todo aquello que tenemos, pero para bien de los demás. Así es. Abrirnos a los demás y abrirnos, por supuesto, a la trascendencia, a Dios. Tal vez esa integración que habla casi siempre la misión de las instituciones educativas, que es la formación de un ser integral, ¿no? Que pasa de esa pregunta de, bueno, ¿cómo formar personas? A cómo formar seres sociales, cómo nos volvemos seres sociales, ¿sí? Así que los invito para nuestra próxima misión y por supuesto recordarles que nos pueden seguir escribiendo al correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y al Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.